Sí, 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 sí. Franco. Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco. Con el periodista y analista político, Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Más de Diálogo Franco. ¿Qué decirle el día de ayer? Terrible, terrible, por todos lados bloqueos, incendios, balaceras, todo derivado de la captura de Nemesio Oseguera, mejor conocido como el Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Es impresionante lo que aconteció en México y creo que faltaba la detención de este señor. Ya los cabecillas del cártel de Sinaloa fueron detenidos, ahora se fueron con los del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto que le estoy platicando, que es tema del día de ayer y que tiene repercusión hoy en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, tiene que ver con el tema que vamos a abordar en unos minutos más. México entre los países con peor percepción de corrupción, y la corrupción, de acuerdo a este estudio, este análisis que hacen mexicanos de la corrupción, pues tiene que ver justamente con ese entramado que realizan los grupos de la delincuencia con los gobiernos y con las autoridades. Pero le hemos pedido a Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos oriente, nos ayude a dar este panorama, porque nosotros ya publicamos la nota con autorización, desde luego, de Mexicanos contra la Corrupción, para que nos ayude a revisar el dato y entendamos a la perfección qué significa el índice de percepción de corrupción, en qué lugar estamos y las razones por las cuales estamos. Ricardo Alvarado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenos días. Un gusto que estés en contacto con nosotros, Ricardo. Dime, México, a ver, primero, México ocupa la posición 141 de 182 países. Pudiéramos pensar que nos estamos acercando al número mayor, 182, y es lo mejor, o es lo contrario, entre más bajo es mejor, entre más alto el número es peor. ¿Qué significa este índice de 141? Bueno, la posición de 141 entre 182 países, con un puntaje de 27 entre 100, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Claro, Rodolfo, Transparencia Internacional lo que hace cada año es construir este índice de percepción de la corrupción. Y justo 100 puntos son los países percibidos como más íntegros. Ellos lo llaman limpios, pero digamos como con menos corrupción percibida, y 0 puntos se expresa como una mucho mayor percepción de corrupción. Sí. Entonces, mientras más puntos tenga un país es mejor, digamos, y la posición es, digamos, el primer lugar, que en este caso es Dinamarca, tiene, justo ocupa la posición número 1. Entonces, México está ubicado al final de la distribución, entre los últimos 40 a 42 países, y tiene 27 de 100 puntos. Esto está por debajo del promedio de 42 puntos, que es el promedio internacional. Entre los países de la OCDE, México ocupó la última posición y también ocupa la penúltima posición en el G20, tan solo por arriba de Rusia. En América Latina, México ocupa más o menos, digamos, un poco hacia la media tabla, un poco abajo. Está por encima de Guatemala, de Venezuela,
pero está por abajo de Brasil, de Chile, de Uruguay, que Uruguay, por cierto, está entre los países mejor evaluados del índice. Entonces, justo el índice de percepción de corrupción lo que te permite hacer son en realidad dos cosas. Uno es comparar entre países sobre corrupción percibida, porque es más o menos la misma metodología en cada uno de los países, y también compararlo con la historia, digamos, con el histórico. Este mismo índice se levanta más o menos bajo las mismas condiciones desde 2012, y eso nos permite hacer varias comparaciones sobre cómo se percibe la corrupción en los países. Por ejemplo, México, si bien subió un punto con respecto al año pasado, en 2024 había sacado 26 puntos y había ocupado la posición 126, el cambio en realidad no es lo suficientemente significativo. Sí hay un descenso en general con respecto, digamos, al promedio del sexenio anterior, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que México tenía 31 de 100 puntos, pero toda esa, digamos, la posición que ha ocupado México se mantiene muy baja desde 2014, más o menos cuando empezó el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando México tenía 35 puntos, es decir, tenía 8 puntos más que ahora, y ocupaba la posición 103, es decir, estaba más cerca de la media tabla en lugar de estar hacia el final de la distribución. Ricardo, ¿me escuchas? Perdón. Entonces, esto quiere decir, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México viene deteriorándose en la percepción de corrupción. Exactamente. Hubo un pequeño brinco cuando inició el sexenio del presidente López Obrador y luego se mantuvo estable. Y desde el inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum hubo un claro descenso. Y no solo, digamos, está como en la medición que hace el índice de percepción de corrupción, empieza a confirmarse con otras mediciones. Por ejemplo, el Financiero, en su encuesta que hace cada mes, desde noviembre del año pasado, empezó a detectar que el segundo principal problema que preocupa a la gente es la corrupción. El primero histórico de siempre es la inseguridad, todos los problemas de seguridad del país, que son más o menos como hacia la mitad de la población. Pero la pública hasta octubre o diciembre del año pasado, que empezó a ganar mucho mayor importancia. Esto, Ricardo Alvarado, significa que, a ver, se ha ido desplazando la percepción ciudadana. Aclarar, este índice no mide de manera objetiva la corrupción, sino que mide la percepción del ciudadano y de los empresarios y de las personas que habitamos México sobre la corrupción. ¿Estoy en lo cierto? Sí, correcto. Medir la corrupción es una cosa en realidad compleja, Sí. Porque justo es un fenómeno que ocurre de manera oculta y siempre será difícil como tener una precisión, una medida exacta. Hay varias aproximaciones. Uno puede, por ejemplo, medirlo a través de las carpetas de investigación que se abren sobre delitos de corrupción. Pero lo cierto es que la cifra negra, es decir, como los delitos no denunciados sobre corrupción, son muchísimos, o sea, por encima del 93%. Sí. Otra medición son como funcionarios públicos sancionados, o lo que dicen es, todas son aproximaciones imperfectas, y la convención entre personas que estudian cosas de corrupción es que la percepción tiende a ser una mucho mejor aproximación, sobre todo en sus cambios, es decir, no tanto como el monto de, es que hay muchísima corrupción, sino cuando hay cambios como los que estamos registrando ahora, es decir, que hay una percepción mayor de corrupción con respecto a hace un par de años, justo lo que indica es que hay un mejoramiento, hay un empeoramiento de estas condiciones. De acuerdo. Ahora, dime, Ricardo Alvarado, ¿cuáles son los factores que inciden en el crecimiento de esta percepción de la corrupción? Ya me dijiste, la inseguridad, evidentemente, y lo comentamos al inicio del programa, acaban de detener al Mencho, generador, le dicen ahora de violencia, un tipo cuyo cártel se dedicaba no solamente a la venta, al trasiego de la droga, también de personas, al cobro de piso, fraudes inmobiliarios, fraudes en agencias turísticas, etcétera, todo un entramado empresarial de corrupción. Pero dime, este es un factor. ¿Qué es lo que son los gobiernos, son las leyes, son las modificaciones, son los abrazos en lugar de los balazos? ¿Qué consideras que incrementó esta percepción de corrupción?
Creo que hay tres factores principales, Rodolfo. El primero es que justo, digamos, ligándolo con lo que es claramente la noticia más importante del país, hay una clara percepción sobre un vínculo cada vez más estrecho entre la delincuencia organizada y la comisión de actos claramente ilícitos con el poder político. Está justo el problema de los cárteles, que tiene 20 años ocurriendo en México y que además se liga como a fenómenos particularmente complejos y novedosos como el huachicol fiscal, ¿no? Que Correcto. eso implica un entramado muy complejo de autoridades, de privados y de integrantes de la delincuencia organizada para desviar esas estimaciones que están alrededor de los 600,000 millones de pesos, que por ponerlo en contexto, todo el dinero que gasta el gobierno en un año para programas sociales alcanza más o menos los 800,000 millones de pesos. Entonces, es prácticamente ese monto el que está estimado en desvíos, solo del huachicol fiscal. Entonces, el primero es ese, esta compleja y aparentemente cada vez más estrecha relación entre la delincuencia organizada y los actos ilícitos con los grupos políticos. Sí. La segunda es una clara percepción de impunidad. Los actos de corrupción que se denuncian en los medios de comunicación, que denuncian organizaciones de la sociedad civil, muy rara vez tienen algún tipo de consecuencia para las personas que los cometen. Este pacto de impunidad en el que operan estos mismos personajes políticos incentiva esta percepción de que cada vez hay más corrupción y que no hay ninguna consecuencia por que esta ocurra. Y la última es, sí hay un tema importante a considerar sobre la experiencia de las personas en su día a día con funcionarios públicos y además en la provisión general de servicios públicos, que van desde lo grandote, como carreteras, hospitales, que están mal hechas y que uno ve en las noticias como es que ahora nos vamos a gastar una cantidad récord en salud y en medicamentos y en no sé qué, y la percepción, la vida cotidiana que todos vivimos, pues no empata con eso que están diciendo en el discurso público. Y eso aumenta también la percepción de corrupción, aunado a lo que uno experimenta en un hospital con un funcionario público, hacer un trámite, ese tipo de cosas también abonan a eso. Entonces, estas tres en conjunto, como lo que uno vive, el aparente pacto con la delincuencia organizada y la sensación general de impunidad, son lo que van construyendo y fortaleciendo esta elevada percepción de corrupción. Tres factores, dices, el vínculo con el poder político, que nunca hubiera crecido ese cártel de Jalisco Nueva Generación ni el cártel de Sinaloa, de no haber tenido esas conexiones con el poder político, donde das un ejemplo muy fuerte, Ricardo Alvarado, muy fuerte, muy contundente. 800,000 millones de pesos es el monto que se distribuye en apoyos sociales. El puro desvío o el boquete financiero por el huachicol fiscal, es decir, lo que se dejó de recibir o de percibir por el ingreso de combustible, representa 600,000 millones de pesos. Es decir, pues aquí está más que evidenciado. La impunidad, donde no rebasamos el 99% de impunidad, pero andamos 98.5 de nivel de impunidad. Las carpetas de investigación, los delitos nunca llegan a tener una sentencia favorable, positiva para la sociedad. Se cometen actos ilícitos, no pasa nada. Y la tercera es la experiencia, es decir, las vivencias que tenemos, el día a día. Voy al hospital, como dices, una carretera en mal estado, o sea, todo lo que nosotros estamos palpando, porque es eso, palpando que la calidad de los servicios, la infraestructura que se tiene en el país no corresponde o no es acorde a el dinero que se dice que se gasta y que se invierte. Me voy a un ejemplo. El famoso tren interoceánico, donde se gastaron miles de millones de pesos, vías viejas, durmientes viejos, locomotoras viejas, carros viejos, que no tenían controles de seguridad, no tenían velocímetro, y ocurrió lo que ocurrió, y ahora le echan la culpa al pobre conductor. Esto son los tres ingredientes que nos dice que México es corrupto, de acuerdo al índice de percepción de corrupción más reciente. Ricardo Alvarado.
Sí, justo. Y a ver, creo que el ejemplo que pones, Rodolfo, es buenísimo. Eh, Creo, justo cuando estamos hablando de percepción, es el efecto como sumado de todas las discusiones públicas. Y sí, el gobierno podrá salir a intentar explicar y a asignar responsabilidades, pero eso, no, creo que el caso del tren interoceánico claramente deja de manifiesto que la gente en general percibió que ese caso en específico tenía una responsabilidad mayor que la que asignaron al conductor. ¿No? Había acusaciones específicas sobre contrataciones, digamos, con conflictos de intereses en la construcción del tren interoceánico. El tramo fue cuestionable, la obra acabó costando el triple de lo que el presidente dijo que iba a costar al principio. No están claras las rutas, además hubo mucha opacidad en torno a la construcción de la obra. Y justo creo que cuando estos tres elementos se suman, que es como menos personas toman decisiones, es decir, como se antoja una decisión arbitraria, esta decisión es particularmente opaca y luego las explicaciones que hay al respecto son bastante malas, eso construye una clara percepción sobre un caso de corrupción en específico, ¿no? Lo que hay en el tren interoceánico es la percepción de que de que el accidente ocurrió porque estaba mal hecha la obra. Y estaba mal hecha principalmente por un problema de corrupción. Esa es la percepción, digamos. Sí, Y de ahí que las explicaciones de gobierno no alcancen a explicar, no alcancen a satisfacer esa molestia ciudadana y eso pues tiene un impacto también en la percepción general. así es. También señalas en el estudio que realizaste, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dice, en un apartado dice, México, ¿qué pasó con México? Las reformas contra los contrapesos, y señalas que la corrupción y la pérdida de libertades civiles tienden a ir de la mano. Hablas de libertades civiles restringidas y mencionas, cuando se debilita el escrutinio público, la corrupción tiende a agravarse. Pues sí, porque si no hay quien alce la voz, si no hay quien señale, pues los señores siguen haciendo de las suyas como lo hizo el Mencho durante años. Sí, de acuerdo, eso. Tanto en estos procesos macrocriminales como en la corrupción aún más pequeña, la verdad es que las mejores soluciones que hay con experiencias internacionales siempre apuntan a eso, a arrojar un montón de luz pública, a que sea posible que desde la sociedad exijamos mejores gobiernos, construye también mejores gobiernos. Y justo lo que mi colega Paul y yo sugerimos en el texto, con base en lo que reporta Transparencia Internacional, es que esos espacios civiles, esa presión ciudadana, se ha debilitado por las decisiones que ha tomado el gobierno en el último año. Sí, y también hablas del riesgo para los periodistas. Sí, eso, ¿no? México se volvió uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan solo, digamos, en las últimas 24 horas, artículo 19, por ejemplo, reportó que al menos 8 periodistas habían estado de alguna manera amenazados, habían visto interrumpido su trabajo al intentar reportar lo que estaba pasando en los diferentes bloqueos en el país. Lo cual pone de manifiesto lo muy riesgosa que se ha vuelto esta profesión y que no solo involucra a la delincuencia organizada, sino que en la mayoría de los casos tiende a involucrar también a personajes políticos, creo que principalmente locales, que ponen en amenaza la vida misma de los periodistas y también las funciones, como lo vimos pasar en Campeche el año pasado, por ejemplo. Sí, hay algo también interesante que publican, Ricardo Alvarado, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en este artículo de la percepción de corrupción. Tiene que ver con cómo estamos recibiendo la información y cómo la estamos procesando. A ver, dicen, de acuerdo a la encuesta realizada por el Financiero, el periódico Financiero, que también tiene su canal de televisión, dice, esta encuesta fue realizada en enero de 2026, dice, el 69%, voy a cerrar cifras, de 7 de cada 10 de los encuestados aprueban la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, solo el 17% cree que su gobierno está haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción. Es decir, a ella la salvan, le dicen, tú estás bien, contigo nos sentimos a gusto,
pero con el ejercicio de tu trabajo, con tu gabinete, con tu personal, con tus funcionarios, la corrupción es alta. Sí, lo que hace el Financiero, y son varias las encuestas que lo hacen, tomamos la del Financiero por su sistematicidad, es decir, que sale como cada mes. Eh, Hay desde el sexenio pasado como una clara separación en la percepción entre la percepción que hay sobre la persona en específico, era el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora es la presidenta Claudia Sheinbaum, y las diferentes áreas de política pública o de cosas del gobierno en específico, ¿no? Esta encuesta, por ejemplo, separa en temas de economía, corrupción, seguridad y programas sociales, y salvo programas sociales, en el resto de las actividades de gobierno, la percepción ciudadana es negativa. En corrupción en específico, justo 70, más o menos 3 de cada 4 personas considera que el gobierno está haciéndolo mal en materia de corrupción. En materia de seguridad pública es más o menos la mitad de la gente. 3 de cada 4 personas creen que en materia de crimen organizado está haciéndolo mal el gobierno. Y sin embargo, la percepción en torno a la figura presidencial se mantiene. Hay como esta separación que estamos haciendo como sociedad entre, digamos, lo bien que nos cae la cabeza, ¿no? El Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum, y el cómo lo está haciendo su gobierno para resolver estos problemas en específico. Dime, Ricardo Alvarado, si quieres y puedes mencionarlo, desde luego tu labor es objetiva, muy objetiva, pero si de manera subjetiva puedes sugerir. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces para cambiar estos niveles de corrupción? Digo, aquí ya estás dando elementos. Uno es el vínculo de la delincuencia con el poder político y tal vez las detenciones que se están haciendo y el esfuerzo que realizan a través de la petición que realiza Donald Trump para que se acabe con esos grupos de la delincuencia organizada, pues pueda llegar a buen puerto. Segundo, la impunidad, tal vez una reforma a las fiscalías de los estados pueda ayudar, porque me queda muy claro que si no todos los jueces son malos, también les llegan carpetas mal integradas y ese es el primer punto, esa es la coladera para que la delincuencia organizada no tenga una sanción, porque las carpetas de investigación se depuran o les ayudan, digámoslo así, porque hay corrupción. Y la otra es la experiencia, lo que vivimos. Bueno, tendríamos que cambiar esos dos aspectos. Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo ideal, si es que lo puedes y lo quieres comentar, que tengamos que hacer en el país para que nuestro México suba los niveles de otros países? Creo que, no, desde luego, siento que en Mexicanos contra la Corrupción un poco, ese es nuestro trabajo. Lo que creemos es, por un lado, primero necesitamos fortalecer la transparencia. Es decir, necesitamos que haya mucho más información pública sobre cómo toma decisiones el gobierno. Esa información permite que medios de comunicación, sociedades, organizaciones de la sociedad civil y personas en general puedan detectar posibles puntos. Mientras más información pública haya, mucho mejor será la presión que se puede ejercer sobre el gobierno. Entonces, primero necesitamos mucho mejor transparencia. La transición del modelo del INAI a transparencia para el pueblo y la difusión de la atomización de autoridades de transparencia, justo aprobado hasta ahorita, que no está funcionando bien. Hay mucho menos información pública disponible, las plataformas son un desastre, es mucho más fácil contestarle que no a los ciudadanos. Sí. Luego, la otra es que creo que necesitamos patear la percepción de impunidad. Sí hay un trabajo muy importante que hacer en fiscalías y hay otro que creo que tiene que ser político, en el sentido de romper esta percepción de pacto de impunidad. Necesitamos procesar algunos casos, de mejorar, digamos, los mecanismos que existen, no necesariamente penales, creo que no todo debe ser sancionado con cárcel, pero sí ciertos acusaciones sobre hechos específicos de corrupción tienen que tener algún tipo de consecuencia sistémica, es decir, no solo se trata como de, ya le pedimos la renuncia al señor secretario, no sé qué, y se acabó, sino corregir de manera sistemática este tipo de mecanismos. Correcto, lo que pasó con Segalmex y los desvíos de Segalmex, por ejemplo, que denunciaron mis colegas periodistas de Mexicanos contra la Corrupción durante el sexenio pasado, no pasó nada, no modificaron nada, le cambiaron el nombre a la empresa del gobierno que hacía esto, pero nada más.
Eso es lo que, cambiar esas cosas también altera la percepción. Y por último, también creo que hay un trabajo importante que hacer sobre esta corrupción de intercambio que existe entre el gobierno y la sociedad, que justo aumenta esta presión. Tener mucho más claridad de las cosas a las que uno tiene derecho, cómo funcionan las relaciones con policías, con médicos, con profesores, en las interacciones que hay también en los trámites, por ejemplo, para abrir un negocio. Ese tipo de mecanismos tienen que ser mucho más claros y mucho más digitalizados de preferencia para reducir espacios de corrupción. Son un montón de medidas, algunas son más caras, algunas son más baratas, pero esto en su conjunto es lo que puede ir empezando a bajar estas elevadas percepciones de corrupción que tenemos. Tienes mucha razón, Ricardo Alvarado, porque este nuevo sistema de transparencia para el pueblo sirve para dos cosas. Cada fin de semana lo bloquean porque está en mantenimiento. Te dispersa porque tienes que buscar por autoridades responsables. Mucha gente que se inicia en estos temas de plano aborta porque es muy complejo. La estructuración de la pregunta tiene mucho que ver para que te den la respuesta, no te ayudan, no te orientan. Luego, cuando hablas de romper con la impunidad, lo dices muy bien. A ver, está el caso de la barredora de Adán Augusto y estos señores de Tabasco que no ha pasado nada. Lo dijiste muy bien, Segalmex, nomás le cambian el nombre y no pasó nada. La estación migratoria donde murieron 41 personas, 41 migrantes, no pasó absolutamente nada. Y el huachicol fiscal, pues no ha pasado nada. Tienen a dos sobrinos indiciados del almirante, el entonces secretario de la Marina, uno en la cárcel, el otro anda fugado, y 3, 4 ratoncitos de medio pelo detenidos, y no ha pasado absolutamente nada. Tienes razón. Y la otra, lo mencionas también muy bien, claridad en las trámites y los servicios a los que acude uno. Cuando vas a abrir un negocio, cuando vas a solicitar una licencia de construcción, un permiso, etcétera, hay 1000 trabas y ¿sabes qué? En la ventanilla te terminas arreglando con la persona para que tu trámite sea más rápido porque te ponen 1000 obstáculos en físico, en digital, 2 copias, o sea, esto significa que es corrupción. Incluso hasta los agentes viales que ahora ya traen su maquinita para cobrar las multas, traen una paralela de ellos para que en la tarjeta, con tu tarjeta les pagues a ellos y no le pagues al municipio o al estado la multa. Esto debe de cambiar y la señora Sheinbaum debe de entenderlo. Importantísimo este análisis que realizaron Ricardo Alvarado en Mexicanos contra la Corrupción. Quiero decirte que está al pendiente del programa, permíteme, Mari de Romero, Beatriz Cancino, Aimé Baños, Karina Uscanga, Martín Martínez, Enrique Sánchez Centeno, Luis Javier Ballín, José Ovalle Reyes, Consejo de la Ciudad de Aguascalientes, Víctor Torres Ortiz, Ricardo Garza, Robert González, Álvaro Yutsui, Mitzi Luébano, Evelyn Violeta, Norma Luna González, Raquel Moreno, Daniel Lizárraga, María Fino, Mac Velázquez, Manuel Moreno, Lulú Gómez, Mingo Gutiérrez, Janet Gatz Diabolix, permíteme, ya estoy moviéndole, Víctor Neri, Gabriela Rangel, Luna Azul, son muchas personas. Creo que me entretendría demasiado leyendo todo el listado de personas que están al pendiente del programa. Y esto significa, Ricardo Alvarado, el número de personas que se están conectando y que están comentando, significa el interés que existe por este tema. Y qué bueno, y lo celebro, Ricardo Alvarado, lo celebro, porque si algo necesitamos es entender los ciudadanos que si no pedimos información, si no estamos solicitando datos, actualizándonos de cómo está el estatus de nuestra ciudad, de nuestro país, simple y sencillamente nos vamos a convertir en borregos más que no levanten la mano cuando las cosas están mal. Y la información que generan ustedes, los estudios y las publicaciones que realizan en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se los he dicho a varios de tus compañeros y te lo digo a ti, Ricardo Alvarado, este es como un faro que orienta a los ciudadanos para decir, ten cuidado, no te vayas por el camino, no lleves tu barca por la zona en la que puedes encallar. Eso es lo que realizan ustedes, es un faro de información,
lo que ustedes están realizando. Te felicito, Ricardo Alvarado, y quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, bueno, el Zoom que estamos haciendo, y no sé si tú quieras agregar algo. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, gracias por las palabras. Creo también que espacios como todos los espacios que hay sobre de periodismo también ayudan en esta misma intención de ir construyendo un país más íntegro, un país mucho más transparente, un país en el que podamos tener mejor gobierno, y creo que ese es el objetivo por el que tenemos que trabajar. Gracias por el espacio y desearle a tu auditorio un excelente día. Igualmente, Ricardo Alvarado, un fuerte abrazo para ti y para tus compañeros allá en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Él es Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el tema México entre los países con peor percepción de corrupción. No podemos, sencillamente no podemos. Y va desde que se estaciona a uno en algún lugar prohibido, que te pasas el alto y vas así, oye, pues ayúdeme. Y somos muy proclives a dar la mordida, como luego se dice. Recuerde que el día de mañana es martes y es día de mujeres. Mañana tenemos diálogo entre mujeres con nuestra compañera Susi Torres. Entonces, le hago la atenta invitación para que esté usted al pendiente mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos.